Bueno, a una semana de que terminen las campañas y de que sea el último día para publicar encuestas, estamos en nuestra tradicional mesa de encuestadores. Roy Campos de Consulta Mitofsky. Roy, jóvenes, ¿cómo están? Paco Abundis de Parametría. ¿Cómo estás, Leo? Un gusto. Jorge Buendía de BGC, perdón, de Buendía y Laredo. Lo acabamos de comprar. Exacto, un merger, una fusión. No, bueno, y de BGC, efectivamente, Ulises Beltrán. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Gracias, jóvenes, que estemos aquí. Jóvenes, Bueno, sí. Así es, está bueno. A ver, yo creo que lo que ha pasado de la última vez que nos vimos, que fue hace 2 semanas, creo que el gran evento de encuestas es que sale una encuesta muy grande en el sentido, Roy, de una muestra de 13,000. Pero de la nacional solo 5,000. A ver, ¿por qué no nos explicas eso? Porque yo lo que vi es 13,000. 13,000 como dato agregado, pero en realidad en los estados, ¿no? Que es, digo, ahí tienes un efecto diseño, ¿no? Sí, en el cual lo agregaron. Pero habría que decir Sanidad, 13,000, ¿no? Sanidad. Está bien, simplemente tienes un Pero es efecto una de muestra, diseño, ¿no? pero dedicaron una parte de la muestra. 13,000 No es lo mismo 13,000 casos aleatorios para el país que un diseño que tiene 9 estados incorporados y que luego los pone. Pero en estratos, Sí, cada Está bien. Nada más hay un Sanidad, efecto de diseño que pero te es aumenta. mejor que 5,000, pero no son 5,000. Son 13,000. 13,000. 13,000 te da un margen de error menor. Teórico. Y no Leo, mucho menor que 1,200. Pero algo que es bien importante es que el margen de error no es proporcional al tamaño de muestra, no es Exacto. inversamente proporcional al tamaño de muestra. Sí. Entonces, el que sea 13,000 no quiere decir que Qué sea complicado 13 para el veces. auditorio. Exactamente. No, pero esta es una parte central. La tía de Ulises ya le cambió. No, pero se Dice puede. Ulises que ya no tiene tías en Puebla. Pero se pueden llevar, y creo que ese fue un gran aprendizaje, porque mucha gente cree que, lo vimos algunos candidatos diciendo, es que mis muestras son robustas, tienen tales características. El que sea 5 veces más grande una muestra no quiere decir que el margen de error se reduzca en 5 Ahora, veces. es una encuesta grande, me parece muy bien hecha por Verumen, que es un Ipsos. tipo Diseñado. Ipsos y Verumen, ¿no? Ipsos y Verumen. Levantada por Ipsos y Verumen, sí. Exacto. Y analizada patrocinada por alguien por más. Coparmex y este país, Ajá, también. exactamente, sí. Y bueno, la gran noticia es que pues coincide con las de las 1,200. muestras chiquitas, Con las de ¿no? O 1,200. sea, en la presidencial. Sí. Donde hay diferencias es en el tema de la Coincide Cámara. con las de 1,000 incluso. Exacto, o sea, primer lugar López Obrador. No, pero no solo eso, sino los valores, los números. Sí, los números. O sea, es 53. A ver, ¿tú los traes ahí? Sí, es 53, López Obrador. 27, 17. Exacto. Y digo, no por presumir, pero nosotros publicamos 54, 24, 17. Exacto. Con 1,000 casos. Sí. O sea, si están mal los dos. Todos estamos. Ya lo veremos, ya lo veremos. Estamos mal todos. Están mal todos. No, Yo estoy abajo de 50. Bueno, yo quiero O dar un somos dato. 13 veces Yo también. O somos 13 veces más eficientes. Un dato que hemos recopilado en Oráculos, todas las encuestas que se han publicado de noviembre a la fecha, 54 encuestas se han publicado de noviembre a la fecha. En las 54, número 1, López Obrador, en primer lugar. Clarísimo. Sí. O sea, no ha habido una sola encuesta más que una de GEA-ISA, de por ahí de mayo, noviembre, ¿no? Creo que de noviembre. Que empató. Que empataba, ¿no? En primer lugar. Pero en todas sale en primer lugar López Obrador, todas coinciden en eso, todas también coinciden en el tiempo que ha venido creciendo López Obrador. También, o sea, esta es una elección, a eso voy, Ulises, donde hay gran consenso entre los encuestadores. Un gran consenso, la discusión es... De vivienda, ¿eh? De vivienda. Es de vivienda, encuestas, no es otras cosas, ¿no? Encuestas que siguen el método que todos seguimos, que es el aceptado en el mundo. Sí, están alrededor de... La discusión un poco gira en torno de si llega, si rebasa 50 o no. Ahorita, sí, y está muy en márgenes de error, o sea, de 48 a 52, o sea... Exacto. Tanto está dentro del margen de error, digamos, la duda me parece irrelevante, es si lleva 50 o no. La otra medición importante y muy interesante es la de diputados. Perdón, pero déjame no acabar. El segundo lugar. El segundo lugar También hay, pues no muy amplio, también hay cierto consenso de que el segundo lugar es claramente Anaya. Allí sí hubo diferencias, aunque hubo algunas como las de Suazor que pusieron en su momento y el Financiero
a Meade. Y una que se ha filtrado por ahí de la que no sabemos sí, nada. No, pero esas son filtradas. Hablemos de las publicadas. Las publicadas está, y sí, hay duda, pero muy poco. El consenso es que está arriba Naya. Yo diría eso. Sí, en segundo lugar. Digamos. Segundo lugar, también muy lejano. Y muy consenso de que también en el tercer lugar está Meade, ¿no? Exactamente. Sí. No, y la distancia entre primero y segundo es de 2 dígitos. Es decir, exacto, más de 15, sin duda, ¿no? Es lo que, no, hasta 20. Entonces, eso también es cierto. ¿Qué más? Pues que ahora, ¿estamos de acuerdo, ¿no?, que si pierde López Obrador, ustedes... Se acaba Oráculos y las encuestas. No, todo. Oráculos, que es agregador de los... Pero los de Oráculos lo que vamos a argumentar es que ustedes nos dieron Si pierde López Obrador, vendremos a defender la tesis de que no hacemos pronósticos. Y de que muy probablemente el gol de... ¿Quién fue el gol? De Lozano a Alemania cambió totalmente. No, pero sí hay una discusión interesante, porque hace 6 años, y la tuvimos aquí, por fortuna, hay que decirlo, también había un gran consenso que iba a ganar Enrique Peña Nieto por mucho. De hecho, Leo, y ganó Enrique Peña Nieto, pero no por mucho. A ver, Leo, de hecho, exacto. 7 puntos es mucho. Sí, eso, pero los traían en más de 2 dígitos. Leo, eso que pasó en 2012 se parece en algo en lo que pasó el domingo pasado en Colombia. Había encuestas que lo tenían en 20 puntos a Duque y en 6, y acabó en 12. Sí. Ganó. Sí. Punto. Y el encabezado de los periódicos en Colombia el lunes son las encuestas acertar. Sí, bueno, es que entonces, cuando lo comparas con el 12, se podría parecer una discusión similar. O sea, finalmente tienes el ganador correcto. No ganó por 18, como decía Gea Isa, no ganó por 15, como decía el Universal, no ganó por 2, no, ganó por 7, pero ganó. No, el Peña Nieto en 12. Entonces, bueno, pero se armó la de Dios, ¿eh? Por eso, pero no tiene que ver con los números, tiene que ver con una lectura, porque en Colombia pasó algo muy parecido y nadie dijo nada. Pero fíjate, hubo quienes los acusamos. ¿De fraude? No, yo nunca los acusé. No, pero otros sí. No, pero en un artículo que yo publiqué en Nexo. Nos evaluaste y nos fregaste. Con una metodología muy primaria. Muy rara. De primer y segundo lugar. Bueno, Leo, pero si te fijas... Es Nexo, no es un paper para la academia. Pero si te fijas, si aplicas, digamos, la agregación de encuestas para 2012, digamos, se matiza, digamos, esta sobrerepresentación. A lo que voy es que algo también de lo que hemos aprendido es a cómo leer las encuestas. No nos estamos yendo, digamos, con las más influyentes o las más extremas, que son las que hacen noticia, sino los promedios también te ayudan a balancear, digamos, estas observaciones extremas. Sí. Por un lado. Segundo, de ahí la importancia de Oráculos. Y segundo, y ya estamos viendo los márgenes de error de los estudios. O sea, Oráculos o todos los agregadores, pues lo que te ponen, a ver, López Obrador puede tener en este momento, si no me falla la memoria, entre 47 y 53. Ese es el rango posible de valores que puede tener. El punto medio es 50, ¿no? Eso también te da una lectura muy diferente a la que teníamos en 2012, en 2006. Ustedes recordarán en 2006, con 2 puntos de ventaja para López Obrador en un buen número de encuestas, todo el mundo creía que ya era un hecho. Seguro. No, pero les voy a decir por qué es importante dejar esto en claro en este momento, Roy, que es... Puede ser que gane López Obrador y puede ser que gane por 7, 8, 10 puntos. Sí. Y que muchos dentro de la coalición de López Obrador digan, hubo fraude. No, o los perdedores van a decir, generaron una percepción equivocada. Exacto. Es más bien. Son las dos. ¿Qué es el argumento de 2012? Exactamente. Son las dos. Se generó una percepción de que había un ganador absoluto. Cuando estaba más cerrada. Exacto. Y la otra es, ya ve, nosotros íbamos a ganar por 20, 30 puntos. Y nos hicieron fraude y se acercaron. Exactamente. No, pero más bien va a haber queja de los segundos y terceros lugares. No, pero también el primero, No. Esa no creo. A ver, los de Peña Nieto nunca se quejaron de las encuestas. No, bueno, pero Peña Nieto no es López Obrador, man. No, perdóname en ese sentido, ¿no? Y te voy a decir por qué. Porque puede ser que en Veracruz gane López Obrador la elección, pero no gane la gubernatura. Entonces van a decir, ya ves, ahí está. Pero Leo, una cosa muy importante. ¿No? Pedirle a las encuestas una precisión absoluta en el número que se está publicando es no entender lo que es una encuesta. Van a variar, va a haber un margen de diferencia. El margen de diferencia promedio en las encuestas en los Estados Unidos anda por 3 puntos.
de 3 a 4 puntos. Nosotros tenemos 1 o 2 puntos más en 6 y en 12. Más o menos 3. El promedio de las encuestas, digamos, tuvo una diferencia con respecto al resultado final. En unos casos de 5 y entre 5 y 6 puntos. En eso se equivocan. No nos equivocamos. El público no es totalmente leal con nosotros. Ahora, la diferencia entre la última encuesta y la publicada existe en todos lados, en todas las encuestas, en todo el mundo, es inherente al ejercicio que haremos. Pero entonces, en ese sentido, la última encuesta que todos ustedes van a publicar va a ser la más... debe de ser la más cercana al resultado. No tendría por qué. ¿No? No tendría por qué, ¿no? Pues ahora sí están midiendo a Chihuahua. Mira, yo pongo un ejemplo muy drástico. Si yo mismo levanto en el mismo fin de semana, con el mismo tamaño, mismo cuestionario, mismos encuestadores, 2 encuestas, no van a coincidir. Y no tienen por qué coincidir. Sería rarísimo que coincidan. Sí, pero tampoco puede ser tan grande la diferencia, no te va a cambiar el orden. Coincidir. ¿Por qué? Porque es aleatorio el asunto también. Creo que hay como varios debates o varias preguntas, dado lo que se ha publicado para el escenario del 1 de julio. Es una pregunta que me parece clave, además en términos de gobernabilidad. Sí, decías entre 47 y 53. El rango, López Obrador, hoy es el tema si pasa o no de 50, porque creo que representa un mandato completamente distinto, si es de mayoría absoluta o no, y ahí cuestionaría un poco tu artículo de la idea de la segunda vuelta. López Obrador podría ganar con más de 50 sin segunda vuelta. No. A ver, yo lo que criticaba, para que quede claro el argumento, es que creo que, y circulan muchos videos, si ustedes lo están viendo, pidiendo el voto útil, diciendo que utilicen las encuestas como una especie de primera vuelta para decidir un voto, sobre todo en contra del López Obrador, ¿no? Sí, de los que quieren votar. Y entonces vean ustedes las encuestas, o vean Oráculos, o vean los agregadores, y yo lo que digo es que ni las encuestas ni los agregadores deberían de tener ese poder. Debería de haber una primera y una segunda vuelta. Ese es mi punto. Quien le dio ese poder a los encuestadores y a los agregadores son los que se rehusaron a que hubiera una segunda vuelta. Esa es una mala segunda vuelta. De lo que dice Leo, porque no es que tengamos o no tengamos poder. Las encuestas juegan el papel que juegan en todas las elecciones del mundo. Y yo la sigo considerando información válida para el electorado. Sí. Sin encuestas, los que quieran hacer un voto útil no sabrían qué hacer. Porque no sabrían quién es el segundo. Pero si hubiera habido la segunda vuelta, no tendrías que voltear a ver las encuestas. Dirías, voy y voto por mi primera opción. Pero te cambia el resultado. A ver, ya me convenciste de la segunda vuelta, pero dado en el contexto que estamos, juegan un papel vital para más que en ninguna elección, sin creo, duda. En esta, las encuestas jugaron un papel Pero mi único punto es, tanto los encuestadores, que son ustedes, tiempo, como los que hemos hecho los agregadores, yo creo que lo que debemos aspirar es a ser técnicos estadísticos que miran la opinión pública en ese momento, y no se debe de politizar lo que hacen las encuestas o los agregadores. Es un tema técnico, son números. Exacto. Nada más Al no haber segunda vuelta, creo que se ha politizado el tema, y por eso nos dicen, no, es que Buendía está con este y Ulises está con el otro, y lo que quiere Roy es manipular la información para eso. No. ¿Por qué? Por la falta de una segunda vuelta, creo yo. En evidencia, sí. ¿Sabes cuántas elecciones en América Latina han cambiado de ganador de primera a segunda vuelta? O sea, ¿cuántas veces son excepcionales? Sí, en Perú ha ocurrido. Menem no llegó a la segunda vuelta porque iba a perder la segunda vuelta. Pero bueno, ya hay segundas vueltas, no necesitas llegar al 50%, hay segundas vueltas que la diferencia entre el primero y segundo lugar son varía 10 según puntos. el país. Pero bueno, a ver, yo lo que quiero, voy a hacer una pausa y quiero regresar al tema de las encuestas, porque ya la discusión no es tanto presidente, sino el Congreso. Y ahí sí hay diferencias importantes entre lo publicado por Verumen, Roy y lo tuyo, ¿no? Regresamos en un momento más. Bueno, estamos de regreso en nuestra tradicional mesa de encuestadores. Por cierto, la semana que entra, la última vamos a tener, es el último día que se publica, aquí la vamos a tener en vivo el miércoles de la semana que entra. Por lo pronto vámonos a las proyecciones del Congreso. Ahí sí hay diferencias, Roy, entre la última encuesta de Verumen,
financiada por la Coparmex, la Fundación Este País, con 13,000 casos, con las proyecciones que tú has publicado en El Economista. Sí, o sea, yo doy mucha probabilidad de que la alianza alrededor de Morena se lleve mayorías. Sí. Y prácticamente la que hizo Coparmex no le da chance. Así es. O sea, es prácticamente, ¿no? Si te vas al Senado de ellos, por ejemplo, y sumas el máximo de Morena, más el máximo de PT, más el máximo de PES, en máximos no llegan a la mayoría absoluta. Sí, traen... En Senado. En Senado. 62, Cámara de 63. Que es importante cómo cada quien está construyendo el modelo. Porque Sí, no, a eso me refiero, sus a publicaciones. lo que ves que creo que parte del problema del estudio de Berumen, digo, con todas las virtudes que tiene Sí. y con la contundencia que tiene, es que no te da los porcentajes de la Cámara. Se va directo a número de asientos. Entonces dices, a ver, ¿de dónde vienes? Tú sí publicaste No, pero lo que porcentaje pasa es que en el más Congreso el número de número. asientos es lo que importa. No, claro, pero Sí. ¿de dónde viene? ¿Pero cómo lo calcularon? O sea, o sea, uno tiene que publicar porcentajes Sí. y número de asientos y hay quienes no nos atrevemos a hacer eso. Solamente publicamos el caso es que la porcentajes. encuesta de Berumen, veo, el Senado no le da chance a la mayoría, yo sí le doy alto chance de que tenga mayoría, y en la Cámara de Diputados prácticamente yo lo vuelvo casi un hecho, que va a tener en la Cámara de Diputados, y ellos prácticamente no, o sea, está como muy en el margen. Está casi en Casi en porque el ellos margen. dan un mínimo, un máximo y un... Y en los máximos el más tienen, probable. pero no tan con la probabilidad que yo les doy. Sí. Cometen algunos errores que yo creo que es de codificación, cuando le dan a diputados a partidos que no tiene. Sí, Es yo no decir, entendí por eso. al PSD y al Partido Humanista. El humanista. ¿Qué le dan? ¿No? Es que probablemente fue un error de medición en el O de cuestionario. codificación. De codificación, porque O de boleta. Yo creo que fue No, un es- cut and paste típico de una... De la elección de una anterior. proyección anterior, bueno, Pero el problema es que tienen un número asignado de Sí, de dos y de un de dos diputado. partidos que no existen. Dos al tienen PSD y uno al Partido sí, Humanista. yo no entendí eso tampoco. Y luego en la parte del Senado, o sea, para mí es un error decir que el PES va a tener 0 senadores. Ponen mínimo 0 y máximo 0. Sí. Cuando, por ejemplo, las dos fórmulas del PES en Quintana Roo, las dos son del PES y Va a ahí es entrar. favorito esa fórmula. Claro, entra. Ahí entran dos directos. Entonces, para mí es un error. ¿Quién ese sabe cómo lo tercero. modelaron? Ese es Sí, el quién tema. sabe cómo lo hicieron. Que también es lo que tú dices. Sí, Francisco, creo que hay que distinguir lo que está publicando. Digo, en resumen, ahorita les diría, viendo números, de las últimas 12 mediciones publicadas, solamente 4 tienen a López Obrador por debajo de 50 puntos, otras 8 lo tienen por arriba de 50. Que, digo, ese es un primer dato, porque si va a haber voto parejo, voto en línea, esto debería estar afectando Senado y diputados. No todo mundo está publicando Cámara, pero no todas estas Pero todas series las que yo he traen visto de presidencial. cámaras, trae la alianza Morena, PT y PES, trae menos Claro. intención de voto No, que claro, López Obrador. claro, pero ahí hay un efecto que creo que está pasando en todas las series, que se está cerrando la diferencia entre presidencia y Senado y Congreso, lo Pero cual le da no mayor mucho. probabilidad de... A nosotros se nos cerró 8 ¿Sí? puntos. O sea, lo tenemos no, muy ese es el abiertos. histórico. 8 Y ese puntos es el... un chorro. No por eso, pero veníamos con una diferencia de Más. 10, 14 de diferencia entre presidencia y ya traemos solamente 7 puntos por ahí. Y luego no todo el mundo está publicando Senado y ¿Ustedes Cámara de sí Diputados. Pero lo modelas? estamos- ¿Modelas? No, a eso me refiero. O sea, por lo menos No alguien- puedes saber si va a haber mayoría o no. sí porque como no tenemos una medición por circunscripción, que creo que es lo que le falta. A ver, en el ideal deberemos de tener mediciones por distritos, no las Sí, tenemos. no hay. Lo que sigue son circunscripciones. Sí. Lo que sigue es una nacional amplia. Entonces, lo que hacemos es reportar simplemente el porcentaje de preferencia por partido, pero no lo convertimos en asientos. Lo que yo digo, por un tema de transparencia, en el caso de la encuesta de Berumen, sería muy útil tener su porcentaje para ver cómo lo convirtió Pero en asientos. también A hay ver, que tener en cuenta las mediciones que tenemos a nivel nacional de diputados no son las mejores. ¿Por qué? Porque ni siquiera estamos contemplando dónde hay alianza total y dónde son parciales. Por ejemplo, Yo en el sí. caso de... Yo sí. ¿Ah, sí? Porque es que tú partes de los distritos y lo armas así. Sí. Pero la estimación nacional del voto nacional, ni siquiera tenemos, por ejemplo, estratificada la muestra en distritos donde el PRI va en alianza con el Verde, con Nueva Alianza, La mitad de los y estados. la otra mitad no va. O sea, en senadores, por ejemplo, son 16 estados donde hay esa alianza total, y en los otros 16 no van en alianza, y en diputados son 130 y tantos Sí. distritos donde sí y 160 y tantos donde no. Eso simplemente en el diseño muestral de las Complica encuestas todo, nacionales complica todo. no está incorporado. Y entonces, Tienes ¿eso a qué te inde- lleva? Y en el- Pues, A ver, el digamos, bottom line es, ¿va a haber mayoría o no va a haber tenemos mayoría? mediciones difusas
que aunque sea un tamaño de Pero lo que tú muestra estás grande... diciendo es imposible saber si va a haber mayoría. No, tampoco. Ah, Nada más que que el grado de incertidumbre de esta La medición es más difícil. es muy, muy ¿Va a amplia. haber mayoría o no va a haber mayoría? En la Cámara de Diputados sí, sin lugar a dudas, Sí. con estos porcentajes. Ok. Me corrijo de algo que Sí, porque me comenté habías corregido a mí en anteriormente. la anterior. En el Pues es que Senado, el Senado creo que es menos probable y creo que la razón es porque mientras en la Cámara de Diputados, por la redistritación, todos los distritos tienen tamaños relativamente parecidos. El Senado por diseño no es así. Entonces, tú puedes ganar un senador con muy pocos votos en Colima, en Campeche, en que son zonas que benefician al PRI, y te puede costar carísimo ganarlo como en la Ciudad de México. Estado de México. Exacto. o en Estado de Con México. otro- A ver, Ulises, va Creo Ulises. que lo más serio que se ha hecho sin duda es lo que hizo Roy. Está Perdón, muy bien entonces nada más armado. para que quede claro, sí Cámara de Diputados, no Senado. No Probable, tan probable, probable. Senado. Exacto. A Es ver, menor la probabilidad Ulises, en Yo veo Senado. altamente probable lo que es lo más serio que se ha hecho Lo de porque se Roy. asomó a los datos, pero quiero hacer ver otro error, otro problema de la medición. El tamaño del voto dividido, presidente, diputados o senadores, que medimos en las encuestas es mucho más reducido que el que ocurre en la realidad. Sí. Entonces digo, no sé si, por lo menos yo, no sé si todos los demás, ¿no? Sí. Entonces lo que me hace pensar es que ese voto dividido va a ser todavía más amplio. Ujú. Entonces eso me lleva a pensar que está bien, está muy cerca y muy probablemente tenga mayoría en la Cámara de Diputados, pero aún ahí pudiera ser que no alcance. O sea, hay una posibilidad de que Sí, esté sí. y esté muy Cerrado. Cerradito y apenitas. Es decir, Sí, pero para que mí quizás se está en quede el a muro. Podría- 10 diputados. O incluso menos, porque Bueno, sí está. y va a ser, En las una va a regla- tener. La va a porque- armar, la va a armar. Eso no lo sabemos, eso no lo A ver, va a haber como 20 diputados del Por eso. PRD. ¿Tú La va a crees armar. que no se va Termino, se van a termino, pasar a Morena? probablemente, Depende pero No. entonces es irrelevante. y Los tendrá- más inteligentes. Ahora el Senado, en el Senado tengo todavía más dudas, por lo que señaló Jorge. Ahí todavía tenemos, además de este problema de medición, ahí también creo que es mucho más difícil que logre una mayoría clara, ¿no? En esto hay otro Entonces elemento, Leo. creo que quedará lo más probable un Sí, pero sí Senado puede. dividido. A ver, pero entonces lo que estoy entendiendo y una de esta Cámara de mesa, Diputados no. más o menos hay consenso de que hay una alta probabilidad de que sí tenga López Obrador mayoría en la Cámara de Diputados Sí. y no en el Senado. Una probabilidad más necesariamente, baja. Más baja, en el- Pero pero, es alta, pero sigue siendo baja menor de 50%. Sí. La anterior yo, Sí, la pero publiqué era 34%. Hay un elemento Tú dijiste que 34%. Esta semana voy a actualizar. Ok. en el 12 fue importante y podría pasar ahora con la Cámara de Senadores y Diputados, que le da otra ventaja a Morena, que es el único que trae alianza a nivel presidencia, senadores y Todo. diputados. En el 12 el PRI perdió cerca de 12 senadores por no haber ido con el verde en todo. Y de hecho ya Lorenzo Córdoba está haciendo algún llamado a eso diciendo voten simple. No lo hagan complicado, él utilizó la palabra barroco. Es decir, si tú cruzas más de uno y no vas en alianza, se va a anular tu voto, Se va a si no es anular. en coalición, lo cual le da si quieres, una ventaja marginal. Si pero eso hizo podría Lorenzo, pasar. hizo mal. Sí. Sí. Pero Hizo no mal. se Está diciendo que refería al sea voto simple. dividido. Ah, porque no, si- no, 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 decía- cuidado. decía Sí. voto simple, No se refirió decía- al voto dividido. No, el voto. Se refería al cruzar muchos en las Ah, no, alianzas. pero también Exacto. hizo mal, porque está evitando el voto múltiple. Sí. Y no, Está o sea, prohibido. los candidatos, Lo que el él no PES, quiere es el que PES se anule apela el al voto voto. múltiple. Claro. Sí, Lo que verde. No, lo que él no Claro. quiere es que Para el pasen el INE, conteo. Sí. Sí, para el INE la prioridad es el conteo que puede Pero ser de todos modos eso es muy mal barroco. llamado, por mal tu llamado. izquierda. Imagínate que no haya cruzas controversia, ¿no? los tres partidos o cuatro de una alianza. Sí. Para ellos el Pero ese es conteo- un Pero no elemento. importa, pero ese no se debe de meter. No debe de haberlo meterse en dicho, no eso, debe haberlo pero sí complica el conteo. Sí. Ahora, me quedan 2 minutos y quiero que me digan qué van a hacer ahorita esta semana. A ver, pues digo, ya es la Publicar. última Publicar. semana. Medir y publicar. Publicar. Sí. O sea, ya, a ver, Roy, tú, Yo voy a publicar domingo o lunes, voy a publicar para tener la semana que entra datos para las entrevistas. Para pero venir entonces te el vas a quedar miércoles. muy lejano, digamos. Sí, sí, yo termino de medir. O sea, ¿cuándo ayer acabas de levantar? Ayer terminé de levantar. Ah, entonces ya, Sí, una yo semana hoy antes en la de tarde voy a hacer o sea, algo. tú te vas a quedar 10 días antes de la elección, es tu Sí, última medición, Sí, ¿no? 11. A ver, No, Paco. nosotros hasta el miércoles.
Hasta el miércoles O sea, van a publicar. yo creo que entregamos lunes, martes, pero lo vamos a aguantar hasta el miércoles. Pero porque ¿cuándo acaban campo? martes, creo. El martes. Martes temprano. No, más bien lunes y procesamos martes y tenemos datos. Ok, miércoles. te vas a quedar a prácticamente Lo más cercano. 6 días. Pero Lo más ahora cercano. no asumimos que vaya a haber mucha En esta absurda volatilidad. regla de que no se pueden publicar hasta... Porque Así es. eso El te da blackout. más error, ¿no? Que ahora no importa mucho dado lo que está pasando, por Pues lo sí. menos para el primer lugar. No, pero para la Cámara, imagínate, ¿no? Así es. No, para el segundo y Ulises, tercero. Pues también entre el domingo y el miércoles. ¿sí vas a publicar? Sí, claro. También o sea, ¿terminas el domingo o el lunes? Termino entre domingo y lunes. Y publicarás el Martes. miércoles, martes o miércoles. El Tú, mío Buen Día, no privado. has publicado. Tú eres privado, lo privatizaron al señor Buen Día. ¿Cómo ves? la economía nacional. Bueno, entonces la semana que entra, a las 10 de la noche, en la hora de opinar, los últimos Tenemos resultados, con los últimos números de presidente y de Congreso vamos a Sí. poder tener. ¿Sí? ¿Y algunas estatales o no? Yo en mi caso no. ¿No? No, tampoco. Pues veremos qué A sale. lo ¿no? mejor tengo 3, pero no las he cerrado. No ¿Y las vas a hacer públicas o no? No sé, tengo que hablar. Creo que va a estar con Quizás- lo que hay público. Por ejemplo, lo que sacó hoy el financiero Alejandro Moreno, Lorena Becerra, de Morelos y de No Servirá. Pues muchas gracias, señores. Nos vemos la semana que entra. Aquí está. Último día antes de la elección y desde luego después para aplaudirles o no. o abuchearlos. Todos nos vamos de vacaciones. No vaya a ser. que- No vaya a ser. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Lo espero en unos minutitos más aquí en Tercer Grado, aquí en el canal de las Estrellas. Y mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar.